¿Se han imaginado alguna vez que la mujer más despreciada, aquella a la que consideraban frágil e inútil, fuera en realidad una magnate con un salario de 1 millón de euros al mes? Esta es la historia de Iria Montes. Abandonada en una cama de hospital por su marido, Román Vega, después de que éste le arrebatara todos sus bienes y la dejara con palabras crueles para casarse con otra mujer, la situación parecía desoladora. El chalet de lujo en La Moraleja y todos nuestros activos, me los he quedado. Se los he entregado a la que será mi nueva esposa. Pero, ¿qué ocurrió 2 días después? Román, en un estado de pánico absoluto, llamó desesperado a Iria. Toda su fortuna se había desvanecido en un instante. No creerán cómo Iria, guardiana de un secreto monumental, le dio la vuelta a la situación. Prepárense bien, porque están a punto de presenciar la caída más humillante. Antes de empezar, necesito su ayuda. Denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal Historias de Momo para no perderse otras narraciones impactantes y no olviden activar la campanita de notificaciones. Por último, dejen un comentario abajo con un presente y el nombre de la ciudad donde viven. Demostremos hasta dónde puede llegar la historia de Iria. ¿Listos? Si es así, respiren hondo. Empezamos. El aire en la habitación VIP de un prestigioso hospital privado de Madrid era frío y olía a desinfectante, un marcado contraste con la tormenta de fuego que ardía en el pecho de Iria. Yacía en la cama, aparentemente sin fuerzas. Su rostro pálido no se debía a la grave enfermedad que Román creía que padecía, sino a un agotamiento extremo, un burnout severo causado por la doble presión de dirigir en secreto una corporación tecnológica multinacional mientras fingía ser una simple ama de casa frente a su arrogante marido. Desde su boda, 5 años atrás, Iria siempre había mantenido en secreto su verdadera situación financiera. Dejó que Román disfrutara de la fantasía de ser un exitoso hombre de negocios, el dueño de una vida de lujos y el proveedor estable de la familia. Pero toda esa opulencia, desde el chalet hasta los coches de alta gama, era en realidad el fruto del sudor de Iria, camuflado a través de sociedades fantasma gestionadas por su abogado, el señor Ferrer. Lo hizo para proteger el frágil ego de Román, quien siempre la había menospreciado. Pero hoy, la paciencia de Iria había llegado a su límite. El sonido de la puerta de la habitación abriéndose bruscamente la despertó. Román entró, pero no estaba solo. A su lado, una mujer joven con maquillaje cargado y ropa llamativamente reveladora lo acompañaba, irradiando la misma aura de arrogancia repulsiva que él. Era Gala Ortiz, la amante de Román de la que Iria solo había oído rumores. Román se acercó con una sonrisa gélida. Gala, mientras tanto, se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, recorriendo a Iria de la cabeza a los pies con una mirada llena de desdén. A sus ojos, Iria no era más que una mujer enfermiza, una molestia inútil. Román arrastró una silla y se sentó al borde de la cama de Iria, sin mostrar la más mínima preocupación. Al contrario, su mirada estaba cargada de asco y un placer incontenible. Iria intentó incorporarse, pero la cabeza le daba vueltas. Miró a su marido con ojos interrogantes, esperando una explicación para la presencia de aquella extraña. ¿Qué haces aquí, Román? La voz de Iria era apenas un susurro quebrado. Román soltó una risita, un sonido agudo que le revolvió el estómago. Oh, mi pobre y adorable esposa, ¿aún tienes el valor de preguntar? ¿No es obvio? He venido a despedirme, Iria. Iria sintió que su corazón latía con furia. Aunque esperaba que esto sucediera, escucharlo directamente de los labios de Román seguía siendo doloroso. ¿A despedirte? Preguntó de nuevo, intentando mantener la compostura. Román se levantó y caminó hacia la ventana, como si estuviera dando un discurso ante un público cautivado. Sí, a despedirme. Estoy harto, Iria. Harto de tu drama de enferma, harto de tu cara pálida, harto de todas tus quejas. Necesito una mujer que pueda acompañarme, que impulse mi carrera, no una carga que yace inútil en un hospital. Se giró y con un gesto teatral, señaló a Gala. Mira a Gala. Sana, hermosa, llena de vida. Ella será mi esposa perfecta. Gala sonrió con desprecio y saludó a Iria con un gesto burlón. Iria sintió que le faltaba el aire. El dolor en su pecho ya no era por el cansancio, sino por una profunda traición. ¿Así que te vas a divorciar de mí? Preguntó, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. Román se cortó, esta vez más fuerte, más insultante. Divorcio. No te preocupes, ya me he encargado de todo. Mi abogado presentó la demanda ayer por la tarde. Solo tienes que firmar. Fácil, ¿verdad? Se acercó de nuevo, inclinando su rostro hacia el de Iria. Su voz bajó a un susurro afilado y venenoso. Pero eso no es lo importante, Iria. Hay algo más que debes saber.
Román sacó un grueso fajo de documentos del interior de su chaqueta y lo agitó en el aire. Todos nuestros activos, todo lo que has disfrutado hasta ahora, el chalet de lujo, los deportivos, las cuentas conjuntas, todas las inversiones, son míos. He transferido todas las propiedades. El chalet se lo he regalado a Gala como presente de bodas. No recibirás ni un solo euro. Me he asegurado de ello. Román volvió a reír, una risa llena de triunfo y arrogancia. Iria miró los papeles con ojos vacíos, pero detrás de esa mirada herida, una llama de venganza comenzaba a arder. Observó a Román, su ignorante marido, pavoneándose como un magnate que había logrado estafar a su esposa. Iria sabía que en ese momento Román no hacía más que bailar sobre un escenario que ella misma había construido. Gala finalmente entró por completo en la habitación y comenzó a registrar la mesita de noche de Iria. Dios mío, qué mal gusto tiene esta tía. Román, cariño, mira estos pijamas. Parecen de abuela. Gala arrojó la ropa de dormir de Iria al suelo con desprecio. Román se limitó a sonreír, sin detenerla, pareciendo disfrutar de la humillación que sufría Iria. Siempre ha sido así, Gala. Pasada de moda. Sin estilo y, lo más importante, sin pasión por la vida. Nunca podría estar a tu altura. Román abrazó a Gala frente a Iria y le dio un beso tierno en la frente, un acto calculado para herirla aún más profundamente. Bueno, nos vamos, Iria, dijo Román guiando a Gala fuera de la habitación. Disfruta de lo que te queda de enfermedad. Y ni se te ocurra pensar en volver a esa casa cuando salgas del hospital. Ahora es de Gala. Nos casamos pasado mañana. Gracias por estos 5 años tan aburridos. Adiós, esposa enfermiza. Román y Gala se fueron, dejando a Iria sola en la habitación, en una situación que parecía un colapso total. Las lágrimas de Iria finalmente cayeron, no de tristeza por perder a Román, sino de rabia por haber sido tan subestimada. Cerró los ojos, esperando que el dolor pasara. Tan pronto como se fueron, cogió inmediatamente el teléfono móvil que había escondido bajo la almohada. Sus manos temblaban, pero no de debilidad. Buscó un nombre. Abogado Ferrer. El señor Ferrer era su abogado personal. Aparte de su mejor amiga, Laia, era la única persona que conocía su verdadera identidad, la CEO de una gigantesca empresa tecnológica de inteligencia artificial, con ingresos mensuales de 1 millón de euros. Un hecho que Román, demasiado ocupado en su propia vanidad, nunca se molestó en descubrir. Los activos que hasta ahora estaban a nombre de Román no eran más que bienes camuflados, gestionados por el señor Ferrer. Todo había sido comprado con el dinero de Iria y podía ser recuperado fácilmente gracias a un acuerdo prematrimonial que Román había firmado sin leer los detalles. Señor Ferrer, venga para acá ahora mismo, dijo Iria. Su voz se había vuelto fría y autoritaria. Ya no era la esposa débil, sino la líder corporativa. Traiga todos los documentos de recuperación de activos y prepare una demanda de divorcio contra el señor Vega. Quiero que se presente hoy mismo. Quiero que sepa que la mujer a la que llamó enfermiza acaba de declararle la guerra. Iria exhaló, mirando fijamente la puerta que Román acababa de cerrar. Y, señor Ferrer, asegúrese de que no pueda llevarse ni un solo céntimo de los activos de mi empresa. Quiero que lo pierda todo. A partir de ahora, ejecutamos el plan del 1.000.000 de euros. Iria se recostó en la cama. El dolor de su corazón se había transformado en una determinación de acero. Dejaría que Román y Gala disfrutaran de su falsa victoria durante un día. Dejaría que celebraran una fiesta en la casa que pronto Iria reclamaría. Se juró a sí misma que haría que Román se arrepintiera toda su vida de haber cambiado a la mujer que le proporcionó su fortuna por una simple amante cazafortunas. Cerró los ojos e imaginó los rostros de Román y de su suegra, la señora Isabel Vega, quien siempre la había despreciado, cuando su verdadera identidad fuera revelada al público. Se aseguraría de que esta venganza fuera el espectáculo más caro que hubieran visto jamás. Un espectáculo financiado con los ingresos mensuales de 1 millón de euros de Iria. Esa noche, en la fría cama del hospital, Iria dejó de ser la esposa paciente y se convirtió en la CEO despiadada. Iria no perdió el tiempo. Tan pronto como Román y Gala desaparecieron por la puerta, llamó inmediatamente a su mejor amiga, Laia Serra. Laia era el único puente de Iria con el mundo real, el mundo donde no era una esposa enferma y menospreciada, sino una ejecutiva exitosa y respetada. Laia, que se encontraba en la sede de la empresa de Iria, se sorprendió al escuchar la voz fría y decidida de su amiga. Iria le explicó brevemente la visita insultante de Román, el anuncio del divorcio y su pretensión de haberle robado todos los activos. Laia, que llevaba mucho tiempo instando a Iria a dejar de fingir, apenas pudo contener su ira. Te lo llevo diciendo años, Iria. Román Vega es un parásito.
Solo sabe gastar tu dinero mientras disfruta de la ilusión de éxito que tú misma le construiste, gritó Laia por teléfono, con la voz cargada de frustración. Iria cerró los ojos. Lo sé, Laia. Pero se acabó. Ha cruzado la línea. Cree que todo esto es suyo y se lo ha regalado a otra mujer. No voy a permitir que su estupidez y su arrogancia queden sin castigo. Quiero que lo pierda todo, Laia. No solo el dinero, sino también su orgullo. Exactamente 30 minutos después, el señor Ferrer, el abogado personal de Iria, llegó a su habitación VIP del hospital. Era un hombre de mediana edad, de aspecto tranquilo e intelectual, siempre impecablemente vestido, pero poseía una astucia legal inigualable. Llevaba un maletín de cuero con los documentos secretos de Iria. El señor Ferrer vio a Iria recostada, pero no vio debilidad. Vio el fuego que ardía en los ojos de su clienta. Señora Montes, he recibido su llamada. Lamento profundamente el comportamiento del señor Vega. ¿Cuáles son sus instrucciones?, preguntó, con voz formal pero llena de lealtad. Iria le pidió que se sentara a su lado y comenzaron a discutir el plan del €1.000.000. Este plan era una venganza diseñada para ser ejecutada sin gritos ni altercados físicos, solo a través de órdenes judiciales, notificaciones bancarias y la inevitable recuperación de activos. Iria explicó que todos los activos principales, el chalet de lujo que Román reclamaba como suyo, los 2 coches deportivos de los que se jactaba, e incluso una participación minoritaria en la empresa que él gestionaba, habían sido adquiridos a través de entidades legales controladas exclusivamente por el señor Ferrer. Román solo figuraba como usuario o propietario minoritario bajo una frágil relación de confianza. Señor Ferrer, asegúrese de que el acuerdo prematrimonial que Román firmó sin leer ese que estipula que todos los bienes adquiridos antes del matrimonio o a través de mis inversiones personales son de mi propiedad exclusiva esté listo para ser presentado junto con la demanda de divorcio, dijo Iria, apoyándose en la almohada. Y en cuanto a los bienes inmuebles que le ha regalado a Gala, asegúrese de que la orden de embargo se ejecute lo antes posible. Esa casa es un activo de mi empresa. El señor Vega no tiene derecho a transferirla. El abogado sonrió levemente. Será muy sencillo, señora Montes. El señor Vega es un hombre de negocios descuidado. Disfrutó del lujo sin verificar los detalles legales. Todos los activos ya están legalmente protegidos. Tan pronto como se presente la demanda de divorcio, todos los bienes serán congelados automáticamente y estarán listos para ser recuperados a nombre de su empresa. Las notificaciones bancarias también están preparadas. Todas las cuentas que él creía conjuntas eran en realidad cuentas de la empresa que utilizaba para sus gastos operativos. He dado instrucciones al banco para que congele y retire esos fondos, dejando solo el mínimo legalmente permitido. Iria asintió, satisfecha. Ejecútelo todo hoy mismo, señor Ferrer. Quiero que Román y su futura nueva esposa se casen en una ilusión de éxito. Déjelos disfrutar de su fiesta. Quiero que las notificaciones de retirada de fondos y embargo de activos sean mi regalo de bodas para ellos. Iria sonrió. Por primera vez desde la llegada de Román, fue una sonrisa genuina, pero era una sonrisa fría, cruel y calculadora. Esa tarde, Laia visitó a Iria, trayéndole ropa y los papeles del alta. Iria había insistido en salir del hospital, sintiendo que su permanencia allí solo reforzaría en la mente de Román la idea de que realmente era débil. Tengo que volver, Laia. No a esa casa, sino al cuartel general, dijo Iria, refiriéndose a un ático secreto que usaba para trabajar y reunirse con clientes, cuya existencia Román ni siquiera sospechaba. Tenemos que asegurarnos de que Román y la señora Isabel vean mi entrevista en exclusiva en la televisión. Esa será la cima de la sorpresa. Mientras tanto, en una boutique de lujo en el centro de Madrid, Román y Gala estaban inmersos en los preparativos de su boda. Román rebosaba confianza. Sentía que había alcanzado la cima de su vida. Había abandonado a su esposa enferma, se había apoderado de toda la riqueza que creía suya y se iba a casar con una mujer joven y ambiciosa. Gala se probaba vestidos de novia con precios astronómicos. Román, cariño, ¿es verdad que el chalet de lujo ya está a mi nombre?, preguntó Gala con voz melosa, abrazándolo. ¿No habrá problemas con esa mujer enferma? Román rió con arrogancia. Por supuesto que sí, mi amor. No soy un idiota en los negocios. Me he asegurado de que todos los activos estén a salvo. Hoy mismo le he enviado los papeles del divorcio mientras yacía indefensa. No tendrá ni para pagarse un buen abogado. No te preocupes por Iria. Ella es solo un triste recuerdo del pasado. Román sacó su móvil, abrió la aplicación del banco y presumió ante Gala del fantástico saldo de su cuenta. Mira, cariño, todavía tenemos mucho dinero. No dudes en gastar en el vestido. En otro lugar, la madre de Román, la señora Isabel Vega, llamó a su hijo. La señora Vega,
que siempre había criticado y menospreciado a Iria por su origen humilde, apoyaba plenamente la decisión de Román de divorciarse. «Hijo mío, ¿es verdad que te has deshecho de esa tal Iria?», preguntó con voz alegre. «Bien hecho, hijo. Una mujer así solo trae mala suerte a nuestra familia. Has elegido bien a Gala. Ella tiene mucha más clase y realza mi estatus». Román se jactó. «Por supuesto, madre. No conseguirá nada. La casa ya se la he dado a Gala. Puedes estar tranquila. La dejaré en la calle en cuanto salga del hospital». La señora Vega rió a carcajadas. Ambos, madre e hijo, celebraban el sufrimiento de Iria. Disfrutaban cada momento de su ilusión de victoria, sin darse cuenta de que una mujer a la que consideraban impotente ya había decidido su destino desde la sombra. Al atardecer, Iria ya había llegado a su ático secreto. Se había cambiado a un elegante y caro traje de chaqueta, un atuendo de negocios que irradiaba autoridad. Estaba sentada en su amplio escritorio, frente a un monitor que mostraba gráficos del rendimiento ascendente de su empresa. Laia se sentó frente a ella, maravillada por la drástica transformación. «¿Estás lista, Iria?», preguntó Laia, ofreciéndole un vaso de agua. «Román se casa mañana. Será el último día que se sienta rico». Iria bebió el agua lentamente. «Estoy lista. Déjalo que se case. Quiero que saboree la cima de su falsa felicidad antes de que lo arroje al abismo de la desesperación». Iria giró el monitor y le mostró a Laia un video que había grabado discretamente con la pequeña cámara de su móvil. Román en el hospital, pronunciando sus palabras crueles e insultantes. «Esta será la prueba más contundente en el juicio, Laia. Y este será el avance de mi entrevista en televisión». Iria volvió a llamar al señor Ferrer. «Señor Ferrer, asegúrese de que las notificaciones de retirada de fondos de todas las cuentas que usa el señor Vega se envíen mañana por la mañana, justo el día de su boda. Sin retrasos. Quiero que esa notificación sea su sorpresa matutina». El abogado respondió con su tono profesional que todo estaba en marcha según lo planeado. Iria colgó la llamada. Miró por la ventana del ático la hermosa vista nocturna de la ciudad iluminada. No sentía pena por Román. De lo que se arrepentía era de haber perdido 5 años de su vida fingiendo ser débil para proteger el ego de un hombre que no lo merecía. Ahora, ese tiempo había terminado. La historia de la Iria enfermiza terminaba hoy. Mañana Iria Montes, la CEO con ingresos de 1 millón de euros al mes, se levantaría para reclamar todo lo que era suyo y, de paso, arrastrar a Román y a la señora Vega de su trono de arrogancia. Nunca más permitiría que nadie subestimara su esfuerzo, su fuerza y, sobre todo, su corazón. Iria estaba lista para disfrutar de un nuevo capítulo. Un capítulo que sumiría a Román en un pánico sin fin. Esa mañana, el aire estaba impregnado de un aroma a triunfo y arrogancia. Román se despertó con una amplia sonrisa. Era el día de su boda con Gala, el día en que se convertiría oficialmente en el único propietario de todos sus lujosos activos, el día en que se libraría de Iria, a quien consideraba una enferma y una carga. Se encontraba en un hotel de 5 estrellas, donde él y Gala celebrarían una recepción suntuosa. Román se miró en el espejo, sintiéndose poderoso y exitoso. En su mente, era un verdadero ganador que había burlado al destino y eliminado el obstáculo llamado Iria. Justo cuando se disponía a prepararse, su teléfono móvil comenzó a vibrar con notificaciones repetidas de varios bancos. Román las ignoró, pensando que serían mensajes promocionales o spam matutino, pero las notificaciones seguían llegando, insistentes. Con cierta irritación, abrió la aplicación del banco. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba la pantalla del teléfono, como si de ella emanara fuego. El saldo de su cuenta principal, la que usaba para las operaciones de su negocio, que debería haber tenido cientos de miles de euros, se había reducido de repente a una cifra minúscula. Apenas quedaban unos pocos miles. Lo mismo había ocurrido con sus otras cuentas de ahorro. «¿Qué demonios? ¿Qué le pasa a este maldito banco?», gritó Román, arrojando el teléfono sobre la cama. Pensó que debía ser un error del sistema o un hackeo. Intentó llamar al director de su sucursal, pero no obtuvo respuesta. Un sudor frío comenzó a empapar su frente. ¿Cómo era posible? Había retirado una gran suma 2 días antes para los gastos de la boda. El saldo debía estar seguro. Intentó calmarse. Quizás era solo un fallo temporal. En otra habitación, Gala también se estaba preparando. Llevaba su carísimo vestido de novia y resplandecía de felicidad. Sentía que había alcanzado la cima de su vida. Se iba a casar con un hombre rico, recibiría un chalet de lujo como regalo y se convertiría en la dueña de una gran mansión. Gala presumía de su nuevo anillo de diamantes ante la maquilladora. «Miren esto, también es un regalo. Román dice que el chalet de lujo ya está a mi nombre. Voy a ser la señora de la casa».
De repente, la puerta de la habitación de Gala se abrió de golpe. Era Román. Su rostro ya no estaba lleno de arrogancia, sino pálido. Sus ojos irradiaban pánico. Gala, algo va mal. El saldo de todas mis cuentas ha sido retirado casi por completo. Es imposible. Román agarró el brazo de Gala. Gala, que sonreía, ahora frunció el ceño. ¿Qué? ¿Retirado? ¿Quién se atrevería a tocar tu dinero el día de nuestra boda? Román, seguro que ha sido Iria. Esa enferma se está vengando. Román negó con la cabeza, en pánico. No, es imposible. Está paralizada en el hospital. No tiene ningún poder. Además, esta es la cuenta operativa de mi empresa, no una cuenta conjunta. Román deambulaba por la habitación. Su pánico contagió a Gala. La boda comenzaría en pocas horas, y acababa de darse cuenta de que no tenía suficiente efectivo para pagar el resto de los gastos del hotel. En otro lugar, la madre de Román, la señora Isabel Vega, se preparaba en su casa. Llamó a Román para felicitarlo. Su voz estaba llena de alegría. Hijo mío, hoy es tu gran día. Por fin te has librado de esa mujer de mala suerte. Estoy tan feliz de que te cases con Gala. Román trató de ocultar su pánico, forzando la voz. Sí, madre, gracias. Oye, madre, estoy teniendo un pequeño problema técnico con el banco. ¿Tienes algo de efectivo en casa? ¿Podrías enviarme un poco? Te lo devolveré más tarde. Román no tuvo el valor de decirle la verdad a su madre. Temía que la señora Vega se enfureciera y arruinara la boda. Mientras Román y Gala lidiaban con su repentino pánico financiero, Iria disfrutaba de una mañana tranquila en su ático secreto. Ya había recibido el informe del señor Ferrer. Todas las órdenes de retirada de fondos se habían ejecutado con éxito a las 8 de la mañana en punto. Iria sonrió satisfecha. Era la sorpresa matutina perfecta. Estaba sentada en un lujoso sillón de su estudio, acompañada de Laia, quien parecía igual de emocionada. ¿Cómo crees que estará reaccionando Laia?, preguntó Iria, bebiendo una infusión. Laia rió suavemente. Seguro que ahora mismo Román corre como un pollo sin cabeza. Pensará que es un milagro. Jamás se le ocurrirá que la mujer enferma a la que abandonó está detrás de todo esto. Laia miró a Iria con orgullo. Ahora es tu turno de prepararte. El equipo de maquillaje y vestuario llegará pronto. Tienes que hacer que tu aparición en la entrevista de esta noche sea una verdadera bomba. Esa entrevista exclusiva era el arma secreta de Iria. Había sido invitada para hablar del éxito de su empresa y sus planes de expansión global. Ella aceptó con una condición. La entrevista debía emitirse en horario de máxima audiencia, y se le permitiría revelar un poco sobre la historia de su vida. El objetivo no era solo alardear de su riqueza, sino revelar públicamente su verdadera identidad a Román y a la señora Vega, destrozando la fantasía en la que vivían, creyendo que Iria era una mujer débil y pobre. Por la tarde, la boda de Román y Gala se celebró con gran pompa, pero detrás de la sonrisa forzada de Román había una ansiedad que lo carcomía. No dejaba de mirar su teléfono, esperando una respuesta del banco o de sus abogados, pero fue en vano. Tuvo que usar todo el efectivo que le quedaba para pagar a los proveedores y al personal del hotel. Gala sintió que algo iba mal, pero trató de mantener la calma. Se concentró únicamente en su nuevo estatus como esposa de Román Vega y en la promesa del chalet de lujo que la esperaba. Mientras Román y Gala se tomaban fotos con los invitados, el señor Ferrer apareció en el vestíbulo del hotel. No venía como invitado, venía como representante de Iria. Con paso tranquilo pero firme, se acercó a Román, cuyo rostro se tensó al instante. «Señor Ferrer, ¿qué hace aquí? ¿Ha venido como invitado?», preguntó, intentando forzar una sonrisa. El señor Ferrer no devolvió la sonrisa. «Señor Vega, vengo en nombre de mi clienta, la señora Iria Montes. Hoy se ha presentado oficialmente una demanda de divorcio, y le traigo una citación judicial». El señor Ferrer le entregó un sobre grueso. Esta demanda también incluye una notificación de embargo y recuperación de todos los bienes inmuebles y vehículos de la empresa de mi clienta que usted ha estado utilizando, incluyendo la casa que usted reclama como suya y los coches deportivos que conduce. Román sintió que se le helaba la sangre. Su rostro se puso más pálido que el de Iria en el hospital. «¿Qué? Imposible. Esos bienes son míos. Iria no tiene tanto dinero. Es solo una mujer enferma a la que mantengo», exclamó con voz aguda. El señor Ferrer negó con la cabeza. La señora Iria Montes es la CEO de Innovatec Global, una empresa tecnológica valorada en miles de millones de euros. Todos los bienes que usted ha disfrutado durante los últimos 5 años son activos de la empresa, camuflados a través de un acuerdo prematrimonial que usted mismo firmó. Usted solo tenía derechos de uso, señor Vega. Y esos derechos han sido revocados hoy, junto con una demanda de divorcio por abandono e injurias. Román apretó el sobre. Vio que Gala, que estaba cerca,
Había escuchado cada palabra del señor Ferrer y estaba en shock. Román intentó mantener la calma. Esto es una treta de esa mujer. No conseguirá nada. Lucharemos en los tribunales. El señor Ferrer sonrió fríamente. Haga lo que quiera, señor Vega, pero le informo de que el equipo de embargo de bienes ejecutará su misión mañana por la mañana. Le sugiero que usted y la señora Ortiz no pasen la noche en ese chalet. Su titularidad ya no les pertenece. Felicidades por su boda, señor Vega, y espero que no se sorprenda por lo que vea en las noticias esta noche. El señor Ferrer se dio la vuelta y se fue, dejando a Román completamente destrozado, rodeado por los invitados a la boda que ahora comenzaban a susurrar. Gala se acercó con el rostro desencajado por la ira. Román, ¿qué significa todo esto? Me mentiste. Dijiste que la casa era tuya, gritó Gala, sin importarle los invitados. Román intentó calmarla, pero él mismo estaba al borde del colapso. El que debería haber sido el día más feliz de su vida se había convertido en un desastre. Había perdido todo su dinero y se enfrentaba a una demanda de divorcio. Y lo más humillante de todo, acababa de descubrir que Iria, la mujer a la que llamaba su esposa enferma, era en realidad una millonaria que había controlado su vida todo este tiempo. Román se dio cuenta de que había tirado un diamante para quedarse con una simple piedra. Y ahora, ese diamante lo esperaba con el látigo de la ley. La noche de bodas, que debería haber sido la cima de la felicidad para Román y Gala, se convirtió en una pesadilla inevitable. Después del humillante encuentro con el señor Ferrer en el vestíbulo del hotel, Román arrastró a Gala a su suite. Las emociones de Román oscilaban entre la furia, una vergüenza abrasadora y un pánico abrumador. Golpeó la mesa, derramó bebidas y gritó como si el mundo entero conspirara contra él. Gala, antes llena de amor, ahora estaba furiosa. Su carísimo vestido de novia le pesaba, un reflejo de la desgracia que acababa de sentir. Román, dímelo, no es una broma, ¿verdad? ¿La casa no es tuya? ¿Ni los coches? Exigió Gala, con la voz afilada como un cuchillo. Me dijiste que Iria era una pobre mujer a la que mantenías. Eres un mentiroso de primera. Román se agarró la cabeza, frustrado. No es mentira, estaba convencido de que era mío. Yo pagaba las cuotas, yo lo gestionaba. Intentó convencer a Gala, pero su voz temblaba. Su mente comenzaba a llenarse de una duda mortal. Las palabras del señor Ferrer sobre que Iria era la CEO de una empresa multimillonaria lo golpearon como un martillo. Es imposible. Iria, tan frágil, tan dedicada a las tareas del hogar y a sus viejos libros. En lugar de celebrar su matrimonio, pasaron la noche discutiendo acaloradamente, culpándose mutuamente. Gala se sentía engañada y furiosa. Se había casado con Román sabiendo que su riqueza era una farsa. Román estaba furioso al darse cuenta de que, durante 5 años, había sido un títere mantenido por Iria sin saberlo. A las 10 de la noche, Román llamó a su madre, la señora Isabel Vega. La señora Vega, que acababa de regresar de la recepción de la boda rebosante de orgullo, respondió alegremente. ¿Qué pasa, hijo? ¿Ya echas de menos a tu madre? ¿Qué tal la primera noche? Román no pudo contenerse más. Madre, tienes que venir a casa ahora. Estamos en un gran problema. Román le contó la visita del señor Ferrer, la demanda de divorcio y, lo más grave, la amenaza de embargo de la casa a la mañana siguiente. La señora Vega, que reía alegremente, se quedó en silencio. ¿Qué? ¿Que embargan la casa? Imposible. Esa tal Iria no tiene nada. Debe ser un farol. Román, no te asustes. No es un farol, madre. El abogado dijo que Iria es la CEO de una empresa tecnológica, con activos de miles de millones. Tenemos que ir allí ahora y coger todos los objetos de valor antes de que lleguen, madre, gritó Román. El pánico de Román finalmente hizo que la señora Vega se diera cuenta de la gravedad de la situación. Le pidió a su chofer que la llevara rápidamente al chalet de lujo, cuya propiedad ahora estaba a punto de perder. Mientras tanto, Iria se probaba ropa en su ático secreto para la entrevista de televisión de la noche siguiente. Estaba leyendo un informe del señor Ferrer. Román y Gala aún no habían salido del hotel, y la señora Vega iba de camino a la casa. Iria solo sonrió levemente. Román es demasiado arrogante para creer que esto es real. Señor Ferrer, déjelos que se lleven una sorpresa mañana por la mañana. A la mañana siguiente, Román y Gala salieron apresuradamente del hotel hacia el chalet. Se sorprendieron al ver un camión con el logo de una empresa de embargos ya aparcado en la puerta. Román salió corriendo del taxi. Su rostro estaba demacrado por la falta de sueño y sus ojos, inyectados en sangre. «Oigan, ¿qué están haciendo? Esta es mi casa. No pueden entrar», gritó Román a 2 corpulentos operarios que estaban forzando la cerradura. Uno de los hombres, que parecía el jefe de equipo, le mostró una orden judicial de embargo firmada por el señor Ferrer.
Lo siento, señor. Según este documento, esta propiedad y todo lo que hay en su interior son activos de la empresa Innovatec Global, y tenemos orden de recuperarlos y desalojarlos a partir de hoy. Usted ya no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Román intentó romper el papel. No. Esto es un engaño, llamaré a mi abogado. No pueden hacer esto. De repente, la señora Isabel Vega llegó al lugar. Al ver a su hijo discutiendo con los operarios, saltó del coche inmediatamente. Deténganse. No toquen esta casa. Mi hijo es el propietario. ¿Dónde está esa maldita Iria? Que salga y se enfrente a mí, gritó la señora Vega, histérica. El jefe del equipo de embargo mantuvo la calma. Solo cumplimos una orden judicial, señora. Si no coopera, tendremos que llamar a la policía. Román, la señora Vega y Gala intentaron entrar corriendo en la casa para coger sus objetos de valor, pero se detuvieron en seco en el salón. Vieron a la amiga de Iria, Laia, sentada cómodamente en uno de los lujosos sofás, junto al señor Ferrer y varios fornidos guardaespaldas privados. Laia sonrió con ironía. Buenos días, señor Vega, señora Ortiz y señora Vega. Laia los saludó con una voz falsamente amable. Felicidades por la boda. Qué pena que se hayan casado en el momento equivocado. Hemos venido a recoger un regalo de bodas tardío de parte de Iria. Román señaló a Laia con un dedo tembloroso. Laia, tú. Seguro que eres una marioneta de Iria. ¿Dónde está mi esposa? Dile que venga. Tengo que hablar con ella. Laia tomó un sorbo de café caliente. Iria no está aquí, Román. Está ocupada. No tiene tiempo que perder en dramas de bajo nivel. Es una CEO, ¿recuerdas? Pero ha dejado un mensaje. Todas tus pertenencias personales serán empaquetadas en 4 cajas y dejadas en la acera. El resto son activos de la empresa que debemos embargar. La señora Vega gritó, histérica. Pertenencias personales. No, estos muebles, esta decoración, este jarrón, todo esto es nuestro. Nosotros lo hemos disfrutado. El señor Ferrer dio un paso al frente. Lo siento, señora Vega. Todos los muebles, cuadros, aparatos electrónicos, e incluso ese jarrón sobre la mesa, están registrados como mobiliario de la sede de la empresa, de forma camuflada. Todo fue comprado a nombre de la empresa de la señora Montes. El señor Vega solo tiene derecho a su ropa, su maquinilla de afeitar y su cepillo de dientes. Eso es todo. Román sintió que el mundo se derrumbaba. Se giró para mirar a Gala, que ahora lo miraba con odio y rabia. Gala se dio cuenta de que Román realmente no tenía nada. Toda la riqueza de la que se jactaba era solo un préstamo. Mentiroso, Román. Dijiste que eras rico, un empresario de éxito. Resulta que no eres más que un parásito mantenido por la esposa a la que llamabas enferma. Gala se quitó el anillo de diamantes y se lo arrojó a la cara a Román. No quiero tener nada más que ver contigo. Divorcio. Gala salió corriendo de la casa, dejando a Román sumido en una doble desesperación, abandonado por su nueva esposa el día del embargo y con toda su fortuna desvanecida en un instante. La señora Vega abrazó a Román y gritó a Laia y al señor Ferrer. Por favor, no se lleven la casa. No tenemos dónde vivir. Iria es una malvada. ¿Cómo puede hacer esto? Es una mujer sin corazón. Laia se levantó y miró a la señora Vega y a Román con ojos fríos. ¿Preguntan por qué? Pregúntense a ustedes mismos, señora Vega. Usted y su hijo humillaron a Iria cuando estaba más vulnerable. La llamaron mujer de mala suerte, una carga. Se rieron de ella mientras estaba en el hospital. ¿Y lo que Iria está haciendo ahora? Esto no es un crimen, es justicia legal, valorada en 1 millón de euros al mes. En medio del caos, desesperado, Román sacó su móvil y llamó a Iria con un número nuevo. Quería rogarle, suplicarle, pedirle que cancelara todo esto. La llamada de su exmarido, en pánico y conmocionado, finalmente llegó. Iria, soy Román. Por favor, detén todo esto. Te lo suplico. Sé que me he equivocado. No me quites esta casa. Cancelaré mi matrimonio con Gala. Volveré contigo. Yo te cuidaré. Román suplicó, con la voz llena de sollozos. Al otro lado de la línea, Iria, que estaba siendo maquillada para su entrevista de televisión, sostenía el teléfono en silencio. ¿Volver a mí? ¿Cuidarme tú a mí? Iria rió. Ya no era una risa de dolor, sino de victoria. No necesito un cuidador, Román. Necesito mi libertad. La casa ya está embargada, y Gala te ha dejado. ¿Y sabes qué? Ya no estoy enferma. Resulta que la fuente de mi enfermedad eras tú. Iria, por favor. Si no es la casa, al menos mi dinero. No tengo nada ahora. Iria guardó silencio por un momento. ¿Tu dinero? Ese dinero nunca fue tuyo, Román. Era de mi empresa. Tú solo lo tomaste prestado, y yo he recuperado el préstamo. Ahora espero que tú y la señora Vegas salgan de esa casa inmediatamente,
antes de que los guardias de seguridad tengan que sacarlos a rastras. Disfruta de tu nueva vida real, Román. Una vida sin máscaras y sin mi dinero. Iria colgó. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Román dejó caer el teléfono. Se giró para mirar a Laia y al señor Ferrer, con el rostro lleno de arrepentimiento. Acababa de perderlo todo. Y lo más doloroso era que acababa de suplicarle a la mujer a la que 2 días antes había humillado como su esposa enferma. El caos en el lujoso chalet de Iria terminó con un doloroso desalojo. Román y la señora Vega tuvieron que ser expulsados de la casa que hasta entonces había sido el símbolo de su lujo y arrogancia. Se quedaron en la acera, junto a 4 viejas cajas con las pertenencias personales que le quedaban a Román. Sus rostros estaban cubiertos por el polvo de la derrota y una vergüenza insoportable. La señora Vega lloraba histéricamente, incapaz de aceptar el trato que había recibido. Román, esto es injusto. ¿Cómo puede esa mujer tener tanto dinero? Seguro que hizo un pacto con el diablo. ¿Dónde vamos a vivir ahora, hijo? Tu madre no quiere vivir en un lugar miserable, gritó la señora Vega, golpeando el pecho de Román. Román, todavía conmocionado por la traición de Gala y la amarga realidad de que era un hombre sin propiedades, no tuvo más remedio que enfrentarse a la ira de su madre. Cálmese, madre. Encontraremos otro abogado, uno más competente que el señor Ferrer. Lucharemos contra Iria en los tribunales, exclamó, aunque su propia voz sonaba desesperada. Finalmente, tuvieron que tomar un taxi para ir a un modesto piso de alquiler donde Román había vivido antes de casarse con Iria. Esa casa era la única propiedad que realmente estaba a nombre de Román, una herencia de su difunto padre, y su estado distaba mucho del lujo que habían disfrutado durante los últimos 5 años. La señora Vega se quejó y culpó a Iria durante todo el trayecto. Llegaron al estrecho y polvoriento piso de alquiler, donde una oscuridad y un silencio asfixiantes los recibieron. El piso contrastaba brutalmente con el lujoso chalet que acababan de abandonar. Mientras Román y la señora Vega se hundían en la desesperación, Iria estaba ocupada preparándose para su aparición pública. Ya no yacía débil. Con un elegante vestido de noche y un maquillaje impecable, Iria parecía una diosa de la victoria. Su amiga Laia la acompañaba con una mirada de admiración. ¿Crees que es suficiente, Laia? ¿Parezco una CEO cruel?, preguntó Iria con una sonrisa irónica. Laia negó con la cabeza. Pareces una CEO justa. Te has hecho justicia a ti misma, Iria. Y de paso, les has dado a Román y a la señora Vega la lección más cara de sus vidas. Laia le entregó a Iria un collar de diamantes. Este es mi collar de la suerte. Es hora de que muestres tu verdadera corona. En el glamuroso estudio de televisión, Iria fue entrevistada por un famoso presentador. La entrevista transcurrió sin problemas, discutiendo las estrategias comerciales de su innovadora empresa. Finalmente, el presentador pasó a un tema más personal. Señora Montes, es usted una mujer realmente increíble con una carrera brillante, pero hemos oído que su vida personal ha sufrido algunas turbulencias recientemente. ¿Estaría dispuesta a compartir un poco con nuestros espectadores? Iria respiró hondo, y su mirada afilada atravesó la cámara, como si estuviera hablando directamente a Román y a la señora Vega. Por supuesto que lo compartiré, porque creo que será una lección importante para muchas mujeres en el mundo, dijo Iria con voz tranquila y autoritaria. Durante los últimos 5 años, he vivido a la sombra de un hombre que nunca conoció mi verdadero valor. Elegí ocultar mi identidad y mi riqueza para no herir su ego. Le dejé disfrutar de una casa, coches y lujos que en realidad pagué yo. ¿Y cuál fue la reacción de ese hombre?, preguntó el presentador con un tono dramático. Ese hombre me llamó su esposa enfermiza, me abandonó en una cama de hospital e intentó arrebatarme todos los activos de mi empresa para dárselos a otra mujer. Me desafió. Me dijo que ya me habían quitado todos mis bienes, respondió Iria. Luego sonrió. Una sonrisa que silenció a todo el estudio. Acepté su desafío. Solo necesité 2 días para recuperarlo todo. Retiré todos los préstamos, cancelé los derechos de uso de los activos de la empresa y presenté una demanda de divorcio. Y lo más importante, hice todo esto con una sonrisa, porque sabía que él acababa de perder a la mujer que le proporcionó una vida de 1 millón de euros al mes. Iria terminó su historia con un mensaje poderoso. Nunca subestimes a una mujer. A veces, el silencio y la gentileza son la máscara de la mayor fortaleza. Y en el momento en que esa máscara se quita, presenciarán las consecuencias de la humillación. Mientras tanto, en el lúgubre piso de alquiler, Román y la señora Vega veían la entrevista en un viejo televisor. Estaban en silencio, mirando la pantalla con los ojos desorbitados. El rostro resplandeciente de Iria, su lujoso vestido y la confesión de sus ingresos de 1 millón de euros al mes los golpearon como un huracán. Román, esa es Iria. Está diciendo que es la dueña de esa empresa,
que nos ha mantenido todo este tiempo, gritó la señora Vega, con la voz llena no de ira, sino de miedo. Román no podía hablar. Vio a la mujer que había humillado 2 días antes sentada ahora en un trono de gloria, con una corona de riqueza inimaginable. Román se dio cuenta de lo estúpido que había sido. No solo había abandonado a una esposa fiel, sino que había abandonado la fuente de su riqueza y comodidad. El pánico de Román se transformó ahora en un arrepentimiento profundo y nauseabundo. Todas las palabras crueles que había escupido en el hospital ahora resonaban en su cabeza, un testimonio de su propia estupidez. Imposible, madre. Es un engaño. Solo quiere vengarse. Quiere dejarnos en ridículo públicamente. Román intentó negarlo, pero su voz se quebró. En el fondo de su corazón, sabía que todo lo que Iria decía era la verdad irrefutable. En el momento en que terminó la entrevista, sonó el teléfono de Román. Era el número del señor Ferrer. Román respondió con vacilación. «Dígame». La voz del señor Ferrer sonó tranquila al otro lado. «Señor Vega, espero que usted y su madre hayan visto la entrevista de la señora Montes. Llamaba para informarles de que la demanda de divorcio y la recuperación de activos pasarán a la siguiente fase. Y como información adicional, nuestro equipo acaba de llevarse los 2 coches deportivos que tenía aparcados frente a su piso de alquiler. Esos vehículos también son activos de la empresa. Disfrute de la repetición de la entrevista de la señora Montes. Será el único entretenimiento que le quede». El señor Ferrer colgó sin darle a Román la oportunidad de responder. Román dejó caer el teléfono al suelo. Salió corriendo del piso. Frente a la casa, 2 grandes grúas acababan de llevarse sus 2 queridos coches deportivos, los símbolos de su orgullo. Ahora, habían desaparecido. Román gritó, con la voz quebrada, no solo se había quedado sin casa y sin dinero, sino que ahora ni siquiera tenía un coche decente. Realmente había vuelto al punto de partida. Pero esta vez, sin orgullo. La señora Vega salió corriendo. Al ver cómo se llevaban los coches, abrazó a Román. «Hijo, tenemos que suplicarle, pedirle perdón, tenemos que recuperarla. Es nuestra única esperanza». Román miró al oscuro cielo nocturno. Sus lágrimas se mezclaron con el sudor. Se dio cuenta de que el regalo de bodas que acababa de recibir de Iria no era un chalet de lujo, sino el embargo total de toda su vida. Iria no había ganado con drama, sino con un poder inimaginable. Había hecho caer a Román desde la cima de la arrogancia hasta el fondo de la pobreza y el arrepentimiento eterno. Román sabía que esa noche se acostaría siendo el hombre más arrepentido del mundo, mientras que Iria se acostaría siendo la CEO más poderosa. A la mañana siguiente, después de que sus coches de lujo fueran embargados, Román se despertó en la calurosa y estrecha habitación de alquiler con una náusea insoportable. Intentó asimilar que la pesadilla era, en realidad, una amarga realidad. Sí, Román, el hombre arrogante y seguro de sí mismo, era ahora un indigente. A su lado, la señora Vega seguía durmiendo con la cara hinchada, abrazando una bolsa con joyas de imitación que creía que eran caras. De hecho, la mayoría de ellas también habían sido compradas del inventario de activos de Iria. El pánico financiero de Román alcanzó su punto álgido. No solo había perdido sus activos, sino también su reputación. Esa mañana, intentó contactar a varios socios comerciales para pedirles dinero prestado, pero todas sus llamadas quedaron sin respuesta. Algunos socios incluso le enviaron mensajes cortos preguntando por la entrevista de Iria de la noche anterior, acompañados de emojis irónicos. Román se dio cuenta de que Iria lo había atacado no solo legalmente, sino también socialmente. Román se levantó de la cama chirriante y encontró la mesa de la cocina vacía. Abrió la ruidosa y pequeña nevera. Solo había una botella de agua y un trozo de queso seco. Sintió hambre. En su antiguo chalet de lujo, estaba acostumbrado a desayunos suntuosos preparados por Iria o por el servicio. Ahora tenía que luchar por una simple taza de café instantáneo. Mientras Román se consumía en la depresión y el hambre, la señora Vega se despertó con la mirada perdida. «Román, no podemos seguir así. Tengo que hacer algo. Tenemos que verla». Arrodillarnos a sus pies y suplicarle, gritó la señora Vega. Román negó con la cabeza. «Es inútil, madre. El señor Ferrer dijo que no quiere vernos. Solo quiere tratarlo todo a través de abogados. Iria ha cambiado mucho. Es cruel, madre. No es la mujer que conocíamos. Se ha vuelto cruel porque tú la hiciste así, Román», replicó la señora Vega en un tono agudo, aunque sabía que ella también tenía parte de culpa. «Si no la hubieras abandonado cuando estaba enferma, si no la hubiéramos humillado, no estaríamos aquí». El arrepentimiento comenzaba a calar en la mente de la señora Vega, no por remordimiento, sino por las consecuencias financieras que tenían que afrontar. En medio de su discusión, el viejo televisor del rincón se encendió. La amiga de Iria, Laia, apareció en la pantalla de un popular programa matinal.
Laia había sido invitada para dar más detalles sobre el sonado caso de divorcio de Iria. Román y la señora Vega se callaron al instante. Miraron el televisor con los ojos muy abiertos, pálidos. Laia, con un aspecto sofisticado y seguro, se sentó en un elegante sofá del estudio. Buenos días, Laia. El caso de divorcio de tu amiga, la señora Montes, ha causado un gran revuelo. ¿Puedes confirmarnos si el señor Vega realmente ha sido abandonado y ha perdido todos los activos de los que se jactaba? Preguntó la presentadora. Laia sonrió con calma. Sí, es correcto. Iria presentó una demanda de divorcio, y todos los activos, la casa, los vehículos, e incluso la mayor parte del efectivo que el señor Vega poseía, han sido recuperados a nombre de la empresa de Iria. Hay algo que quiero aclarar. El señor Vega siempre pensó que era el único propietario de esos activos. En realidad, no era más que un gestor temporal financiado por Iria. En el piso de alquiler, el rostro de Román se puso aún más pálido. La señora Vega apretó el brazo de su hijo. Román sabía que cada palabra que salía de la boca de Laia era un clavo en el ataúd de su reputación. La presentadora continuó. También hemos oído que la señora Montes fue abandonada en el hospital y humillada por su exmarido. ¿Hay alguna prueba que respalde esta afirmación? Laia asintió. Por supuesto. Tenemos pruebas de video y audio de cuando el señor Vega fue al hospital y humilló a Iria, llamando a la esposa enfermiza y declarando la toma de sus activos. Presentaremos todas estas pruebas ante el tribunal. Pero para darle una lección al público, Iria ha permitido que se reproduzca una parte de esa grabación de audio. Se hizo un silencio dramático. Y luego, la voz de Román, llena de burla e insultos, resonó claramente en todo el país. Oye, esposa enfermiza, he presentado la demanda de divorcio. El chalet de lujo y todos los activos me los he quedado para dárselos a mi nueva esposa. Jaja. Román y la señora Vega se encogieron en el sofá. Esa grabación era una humillación ineludible. Román se tapó los oídos. No, apaga la tele, madre. Apágala, gritó. Pero la señora Vega estaba congelada, incapaz de moverse. Vio cómo el rostro de su hijo, antes tan arrogante, ahora se proyectaba en la televisión como el de un hombre cruel y mentiroso. La presentadora suspiró. ¡Qué crueldad! Así que, ¿podríamos decir que el señor Vega, solo por subestimar que su esposa era millonaria, perdió todo, incluido su orgullo, en menos de 48 horas? Laia miró a la cámara con una expresión seria. Exactamente. Iria no actuó por emoción, sino por principios. Quería demostrar que la riqueza, el poder y la libertad eran suyos, y que ningún hombre tenía derecho a arrebatárselos de forma humillante. El señor Vega recibió lo que merecía. Lo perdió todo por su arrogancia y su ignorancia sobre el valor de una mujer. Cuando Laia terminó de hablar, Román sintió la mirada de odio de su madre. La señora Vega se levantó y señaló a Román con un dedo tembloroso. Tú, nos has arruinado, Román, por tu sucia boca. Ahora no conseguiremos nada. Me avergüenzo de verdad. Román intentó defenderse. No lo sabía, madre. Te juro que no sabía que era tan rica. Siempre vestía con sencillez, siempre decía que estaba enferma. ¿Cómo iba a saberlo? Porque nunca te preocupaste por ella, replicó la señora Vega. Solo te preocupabas por ti mismo. Ahora todo el país sabe quiénes somos. Somos el hazmerreír. Al día siguiente, Román y la señora Vega no tuvieron más remedio que buscar trabajo. Román, que una vez fue empresario y propietario de una empresa, ahora solo pudo conseguir un trabajo como repartidor con un coche prestado. Mientras tanto, la señora Vega, que antes frecuentaba boutiques y salones de lujo, tuvo que aceptar la amarga realidad de trabajar como empleada en una tienda de conveniencia en un rincón de la ciudad. Cada día, tenían que tragarse la vergüenza. Algunos clientes los reconocían de la entrevista de Iria y del programa de entrevistas, y les lanzaban miradas de compasión o incluso comentarios mordaces. Román y la señora Vega se dieron cuenta de que la venganza de Iria no era por dinero, sino por la humillación. Iria había vengado públicamente su humillación ante todo el país, haciendo que su orgullo se hiciera añicos. Ahora vivían en un profundo arrepentimiento, dándose cuenta de que la mujer que habían abandonado cruelmente era su única protectora y fuente de lujo. Román no podía evitar ver fotos de Iria en internet todos los días, comparando a la Iria que una vez fue débil con la Iria que ahora brillaba en el escenario del mundo de los negocios. Ese arrepentimiento era una enfermedad mucho más mortal que el cansancio que Iria había sufrido. Habían pasado 3 semanas desde que Iria presentó la demanda de divorcio y Román lo perdió todo. Hoy era el día de su primera audiencia de divorcio. El ambiente en el juzgado era tenso, lleno de periodistas y público atraído por el drama del adulterio, la humillación y la sonada riqueza oculta. Iria llegó fuertemente escoltada por sus guardaespaldas personales,
junto a su sólido abogado, el señor Ferrer, y su fiel amiga Laia. Iria vestía un traje oscuro que irradiaba autoridad y calma. Se sentó erguida, mirando al frente, sin prestar la más mínima atención a su exmarido. Por otro lado, Román y la señora Vega llegaron al juzgado con un aspecto completamente diferente. Román parecía abatido, con un traje viejo que ya no le quedaba bien. La señora Vega, siempre vestida de forma extravagante, ahora llevaba ropa modesta e intentaba ocultar su rostro de las cámaras. Ambos estaban acompañados por un joven abogado de aspecto inexperto que Román había contratado a regañadientes con el último dinero que le quedaba. Cuando comenzó la audiencia, Román miró a Iria, esperando encontrar un atisbo de calidez o compasión en los ojos de su exesposa. Pero lo que encontró fue la mirada fría, decidida y calculadora de una mujer de negocios. El corazón de Román se encogió. Se dio cuenta de que la Iria que él conocía, la Iria débil y sumisa, estaba muerta. La primera sesión estuvo dominada por la presentación del señor Ferrer. Con voz fuerte y segura, el señor Ferrer leyó los detalles de la demanda de divorcio, incluyendo el abandono, el maltrato verbal y la traición cuando Iria estaba enferma. Reprodujo la grabación de audio de Román humillando a Iria en el hospital, lo que silenció a toda la sala. El abogado de Román intentó responder alegando que Román estaba simplemente estresado y que la grabación había sido editada, pero el impacto ya era irreversible. Y luego llegó la parte más decisiva, la revelación de los detalles financieros y de activos. El señor Ferrer presentó pruebas irrefutables. El acuerdo prematrimonial firmado por Román, que estipulaba que todos los bienes obtenidos a través de los negocios personales de Iria eran de su propiedad exclusiva. Y entonces, el señor Ferrer comenzó a revelar la verdadera identidad de Iria. Señoría, dijo el señor Ferrer, mi clienta, la señora Iria Montes, ha ocultado su verdadera identidad hasta ahora para preservar la armonía familiar. Ella es la única propietaria y CEO de Innovatech Global, una empresa tecnológica que opera en el campo de la inteligencia artificial, con proyectos valorados en miles de millones de euros. Se oyeron murmullos en la sala. Román y la señora Vega estaban increíblemente sorprendidos. Aunque ya lo habían visto en televisión, escucharlo en un tribunal con pruebas legales fue como ser arrastrados por un tsunami. El señor Ferrer proyectó los informes financieros de Iria en una gran pantalla. Los ingresos netos mensuales promedio de la señora Montes ascienden a 1 millón de euros. Todas las propiedades, el chalet de lujo, los vehículos, las cuentas de inversión que el señor Vega reclamaba como suyas, son activos de inventario comprados con fondos de la empresa de la señora Montes. La titularidad solo fue camuflada para que el señor Vega se sintiera cómodo. Román se levantó, lleno de rabia y desesperación. Mentira, es un engaño. Si eres tan rica, ¿por qué siempre decías que estabas enferma? ¿Por qué siempre vestías como una persona normal? Gritó Román, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El juez golpeó con el mazo pidiendo silencio. Iria miró a Román y, por primera vez en el juzgado, le habló directamente. Estaba enferma porque estaba agotada de cubrir tus mentiras y financiar tu ego, Román, dijo Iria, con voz tranquila pero afilada. Y vestía con sencillez porque esperaba que me amaras a mí, no a mi dinero. Pero tú no pudiste amarme ni siquiera cuando estaba enferma. Solo te interesaba el dinero que creías que era tuyo. Román intentó contraatacar. Pero me engañaste, me ocultaste todo esto. El señor Ferrer lo interrumpió de inmediato. Señor Vega, la señora Montes no le engañó. Usted se engañó a sí mismo. Ante la ley, usted firmó un contrato que separaba claramente los bienes. Mi clienta simplemente protegió su privacidad. Por el contrario, fue usted quien cometió abandono e intentó robar los activos de la empresa de mi clienta. El abogado de Román intentó argumentar que Iria debería pagar una indemnización por los daños psicológicos que Román había sufrido debido al fraude de identidad. Pero el señor Ferrer lo desestimó rápidamente. ¿Daños psicológicos? Quien debería reclamar daños psicológicos es mi clienta. El señor Vega la humilló llamándola enfermiza cuando ella luchaba contra un estrés laboral extremo. Tenemos pruebas de vídeo. También tenemos pruebas de que el señor Vega se volvió a casar 2 días después de presentar la demanda de divorcio. Y pruebas de que el señor Vega no solo no sabía nada de la riqueza de la señora Montes, sino que tampoco contribuyó a ella, dijo el señor Ferrer, presentando documentos de transferencias bancarias que demostraban que todo el dinero de Román provenía de las cuentas de la empresa de Iria. Iria se levantó. Se dirigió al juez, pero su mirada se posó una vez más en Román y la señora Vega. Señoría, solo deseo un divorcio respetuoso. No le pido nada al señor Vega, solo que devuelva la parte restante de los bienes que intentó llevarse y que se aleje de mí.
He perdido 5 años de mi vida intentando amar a un hombre que solo amaba el dinero. Solo quiero empezar mi verdadera vida, y espero que mi historia sirva de lección para todos. Nunca subestimes a una mujer que parece débil, porque cuando decide ponerse de pie, nadie puede derribarla. Román y la señora Vega bajaron la cabeza. Sus rostros estaban rojos de vergüenza. Se dieron cuenta de que no tenían ningún argumento ante el tribunal. Román era un hombre divorciado por abandono, maltrato verbal y traición. Y lo más humillante, era un hombre cuya vida financiada por la mujer que había humillado había sido expuesta públicamente. La audiencia se suspendió para la decisión final. Iria salió apresuradamente, rodeada de periodistas. Solo sonrió misteriosamente. Román y la señora Vega se quedaron solos en la sala del tribunal, que se vaciaba lentamente. Ahora, no les quedaba más que culparse mutuamente. Todo esto es por tu culpa, madre. ¿Por qué siempre la menospreciabas? Ahora estamos marcados como ladrones y estafadores en todo el país, gritó Román con voz ronca. Fuiste tú quien la engañó, Román. Fuiste tú quien la abandonó cuando estaba enferma. Fuiste tú quien estaba demasiado ciego para ver quién era ella, replicó la señora Vega, mientras sus lágrimas caían a raudales. Ambos se dieron cuenta de que esta audiencia no solo ponía fin a su matrimonio, sino que oficialmente ponía fin a su reputación y a su vida de lujos. Iria había ganado por completo, demostrando que el verdadero poder no reside en un estatus prestado, sino en la inteligencia y el esfuerzo que habían sido subestimados. El enfrentamiento final y las lágrimas del arrepentimiento. Después de la devastadora primera audiencia de divorcio, Román y la señora Vega estaban en el punto más bajo de sus vidas. La cobertura mediática del juicio empeoró aún más las cosas. Román fue despedido de su trabajo como repartidor por su jefe, que se enteró de su sonado caso. La señora Vega fue despedida de la tienda de conveniencia, porque los clientes se sentían incómodos y no dejaban de hablar de su desgracia. Ahora, realmente no tenían trabajo, ni dinero, ni reputación. La vida en el estrecho piso de alquiler era como una prisión, llena de olor a moho y un profundo arrepentimiento. Román y la señora Vega se dieron cuenta de una cosa. No podían seguir adelante sin pedirle perdón directamente a Iria. Decidieron tener un último enfrentamiento, no para pedir que les devolvieran los bienes, sino para suplicar clemencia y, quizás, una mínima ayuda financiera. Planearon esperar a Iria frente a la sede de Innovatec Global, la empresa tecnológica multimillonaria propiedad de Iria, que ahora era el símbolo del poder de su exesposa. A mediodía, Román y la señora Vega estaban en la concurrida acera frente al lujoso rascacielos. Román vestía una camisa gastada, y la señora Vega parecía vieja y frágil. Esperaron durante horas bajo las miradas extrañas de la gente que los reconocía de la televisión. Al final de la tarde, una comitiva de vehículos de lujo se detuvo frente al edificio. Iria bajó de uno de los coches, rodeada por el señor Ferrer, Laia y sus fornidos guardaespaldas. Iria llevaba gafas de sol que ocultaban su mirada fría y parecía elegante y autoritaria. Al ver a Iria, Román y la señora Vega cruzaron la calle inmediatamente y se abrieron paso entre la multitud. Los guardaespaldas de Iria los detuvieron al instante, pero Román y la señora Vega siguieron luchando. «Iria, espera, por favor», gritó Román con la voz quebrada. Iria se detuvo. Se quitó las gafas de sol y miró a Román y a la señora Vega con una mirada inexpresiva que los atravesó. Hizo una señal a sus guardaespaldas para que se apartaran por un momento, preparando el escenario para este último drama. «¿Qué hacen aquí, Román? ¿No acordamos tratarlo todo a través del juzgado?», preguntó Iria, con voz tranquila, en contraste con el rostro de Román, lleno de lágrimas. Román se arrodilló frente a Iria. Una escena humillante para un hombre que una vez fue tan arrogante. «Iria, por favor, perdóname. Sé que me he equivocado. Soy el hombre más estúpido del mundo. Tiré un diamante por la nada». Román lloró a sollozos. «No sabía que eras tan rica. Mi arrogancia me cegó. Te pido perdón por todas esas palabras crueles. Por favor, no te pido que me devuelvas la casa, pero por favor, dame un trabajo. No tengo nada ahora. Mi madre tampoco tiene trabajo». La señora Vega también se arrodilló. No quedaba ni un ápice de arrogancia en su rostro. Se agarró al borde de la falda de Iria. «Iria, por favor, lo siento. Me equivoqué. Siempre te menosprecié. Me arrepiento, hija. Me arrepiento de haberte llamado mujer de mala suerte. No sabía que eras el ángel que sostenía nuestras vidas. Por favor, no dejes que mi hijo se quede en la calle». «No tenemos nada ahora», lloró la señora Vega. Sus lágrimas mojaron la acera. Laia y el señor Ferrer observaban en silencio este drama de arrepentimiento tardío. Iria miró a Román y a la señora Vega arrodillados. Respiró hondo, y su voz sonó fría y sin emoción. «¿Arrepentimiento?
¿Se arrepienten porque han perdido mi dinero, Román, señora Vega, y no porque me hicieron daño? Si hubiera seguido siendo la esposa enfermiza que ustedes creían pobre, nunca habrían venido a suplicar así. Iria retrocedió un poco. Les di 5 años de oportunidades. Durante 5 años, les dejé disfrutar de una vida de lujos. Durante 5 años, esperé que valoraran mi valía, no solo mi fortuna. ¿Pero qué hicieron ustedes? Se rieron de mí, me abandonaron e intentaron robarme cuando estaba más vulnerable. Iria miró directamente a Román. No te daré un trabajo, Román, no te daré dinero. Si lo hiciera, nunca aprenderías. Tienes que sentir lo que significa reconstruir tu vida desde cero, sin una máscara de lujo y sin mi dinero. Tienes que sentir lo que es ser menospreciado, como yo me sentí antes. Román intentó coger la mano de Iria. Pero yo era tu marido, Iria. Fuimos felices. Iria apartó la mano. No fuimos felices. Vivimos en una mentira. Y ahora, esa mentira ha terminado. Me he convertido en la verdadera Iria Montes. Y en este mundo ya no hay lugar para ti. Iria se giró hacia la señora Vega. Señora Vega, espero que haya aprendido que el honor de una mujer no se determina por su origen familiar, sino por su corazón. Rezo para que encuentre la paz y pueda ganarse la vida de manera honesta. Iria hizo una señal a sus guardaespaldas para que se fueran y les ordenó que no permitieran que se acercaran a esa zona de oficinas. Román y la señora Vega fueron arrastrados a la fuerza por los guardias. Román seguía gritando el nombre de Iria, luchando, pero Iria ya había entrado en el imponente edificio sin mirar atrás. Las lágrimas de Román y la señora Vega se mezclaron ahora con una vergüenza abrasadora. Se dieron cuenta de que Iria había cerrado todas las puertas. Román y la señora Vega se quedaron ahora en la acera vacía. Su arrepentimiento pesaba más que 1000 kilos de oro. Román miró el alto edificio y se dio cuenta de que no solo había abandonado a una mujer rica, sino también a una mujer inteligente y fuerte. Se dio cuenta de que Iria no era cruel, sino que simplemente les había dado las consecuencias merecidas por sus acciones. Román abrazó a su madre llorando y se dio cuenta de que sus vidas estaban completamente arruinadas y que esa destrucción era obra suya. Este último enfrentamiento solo había confirmado los hechos. Iria había seguido adelante, dejándolos a ambos en un pasado lleno de arrepentimiento. Después del humillante enfrentamiento frente a la oficina de Iria, Román y la señora Vega regresaron al piso de alquiler con el corazón roto. Se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. Iria había cerrado la puerta no solo financieramente, sino también emocionalmente. Su arrepentimiento ya no era un drama para representar frente a Iria, sino una carga real que tenían que soportar. Al día siguiente, Román intentó contactar a Gala, su exesposa que lo había abandonado el día del embargo. Esperaba que a Gala le quedara un mínimo de empatía, o quizás algo de dinero. Pero todas sus llamadas quedaron sin respuesta. Román finalmente decidió ir al lujoso apartamento que Gala había alquilado antes. Llegó allí con el corazón encogido. En la puerta del apartamento de Gala, un guardia de seguridad de rostro frío le dio la bienvenida. Lo siento, señor. La señora Ortiz se mudó hace 2 semanas. Desalojó este apartamento y rescindió el contrato de alquiler, dijo el guardia secamente. ¿Se mudó? ¿A dónde? ¿Dejó algún mensaje? Preguntó Román con voz suplicante. El guardia negó con la cabeza. La señora Ortiz no dejó ningún mensaje, simplemente se fue con una maleta grande. Ya se había llevado todas sus pertenencias. Parecía tener prisa. Román sintió que el mundo se derrumbaba una vez más. La mujer que había elegido para reemplazar a Iria, la mujer que creía que le traería felicidad y estatus, resulta que lo abandonó sin dejar rastro en cuanto supo que Román no tenía propiedades. Gala solo estaba interesada en los activos. Y cuando esos activos desaparecieron, Gala también desapareció. Román se dio cuenta de lo hipócrita que era Gala y de lo estúpido que había sido al compararla con Iria. Iria ocultó su riqueza, pero siempre estuvo a su lado fielmente. Gala solo apareció cuando había dinero. Román regresó al piso de alquiler con la mala noticia. La señora Vega, que esperaba ansiosamente, se puso histérica al instante. ¿Qué? ¿Esa mujer se fue? Maldita sea, solo quería nuestro dinero. ¡Qué descarada!, gritó la señora Vega, desatando su furia. Ya está, madre. Esa mujer no es mejor que yo. Ambos estábamos cegados por la riqueza, dijo Román con voz apagada. Ahora sonaba realmente arrepentido. Esta amargura hizo que Román comenzara a ver sus propios errores, no solo a culpar a la situación. La situación financiera de Román y la señora Vega llegó a su peor momento. Comenzaron a vender sus últimas pertenencias personales, los relojes que Román había comprado con el dinero de Iria, las joyas de imitación de las que la señora Vega se jactaba. El dinero de la venta apenas les alcanzaba para comer durante unos días. Se vieron obligados a comer arroz con apenas guarniciones,
un doloroso contraste con los lujosos festines que siempre habían disfrutado en el pasado. Una noche, Román tuvo fiebre alta. La señora Vega intentó cuidarlo con medicinas baratas. Román, en su delirio, gemía y llamaba a Iria. Iria, lo siento. Por favor, ayúdame. La señora Vega se sentó junto a su hijo. Sus lágrimas cayeron. Lo sé, hijo. Yo también me arrepiento. Iria era una buena mujer. Si no hubiéramos estado tan ciegos. La señora Vega abrazó a Román, dándose cuenta de lo terrible que era el karma que les había sobrevenido. Mientras tanto, la noticia del divorcio de Iria seguía atrayendo la atención del público. Iria celebró una conferencia de prensa con Laia y el señor Ferrer. Esta conferencia de prensa no era sobre su drama, sino sobre el anuncio de la filantropía de Iria. Iria anunció que donaría la mayor parte del dinero recuperado de los intentos de Román a obras de caridad y a la construcción de escuelas para niños pobres. Quiero demostrar que el dinero que fue mal utilizado para la arrogancia puede ser usado para el bien. No quiero que este dinero traiga mala suerte. Espero que esto sea un nuevo comienzo no solo para mí, sino para muchas personas, dijo Iria con una sonrisa sincera ante las cámaras. Román y la señora Vega vieron la conferencia de prensa en la televisión de un pequeño restaurante donde compartían un plato de arroz. Román miró la pantalla, viendo a Iria, que ahora irradiaba un aura noble. Es una mujer increíble, susurró Román, con la voz llena de una admiración tardía. No solo es rica, sino que tiene un corazón de oro, y yo la abandoné. La señora Vega lloró en silencio. Vio que Iria, la mujer a la que había humillado, se había convertido ahora en una heroína. Comparó el destino de Iria con el suyo. Iria se había levantado, y ellos habían caído. La señora Vega se dio cuenta de que el verdadero arrepentimiento llegaba cuando veía a su hijo, Román, enfermo en un piso de alquiler sin un céntimo, abandonado por la mujer que había elegido y olvidado por el mundo. La riqueza de 1 millón de euros al mes de Iria era ahora un cuento de hadas doloroso, un recordatorio eterno de su estupidez y arrogancia. Finalmente, habían llegado al punto más bajo. La bancarrota total, no solo de sus bienes, sino también de su voluntad de vivir. Sabían que ya no había ayuda. Román y la señora Vega tuvieron que aceptar que esto era la consecuencia de sus acciones. Un karma financiero orquestado por la mujer a la que una vez llamaron su esposa enfermiza. Tenían que empezar sus vidas desde cero, sin lujos, sin reconocimiento y sin esperanza. Pasó un año, y la vida giró sobre su eje, llevando a Iria a la cima más alta, mientras que Román y la señora Vega se hundían en el abismo de la pobreza y el arrepentimiento. Iria ya no ocultaba su identidad. Era Iria Montes, la CEO de renombre mundial, una mujer inspiradora que había llevado a su empresa, Innovatec Global, a niveles inimaginables. Apareció en las portadas de las principales revistas de negocios. Era respetada por sus colegas y elogiada por la sociedad por su historia de elegante venganza y filantropía. Iria no solo construyó un imperio empresarial, sino que también construyó su autoimagen como un símbolo del poder de la mujer subestimada. El lujoso chalet que una vez fue embargado se convirtió ahora en un centro de incubación de empresas para mujeres jóvenes. Una dulce ironía para Román y la señora Vega. Iria, libre de los amargos recuerdos de su pasado, vivía en paz en un nuevo ático que ella misma había diseñado. Su fiel amiga Laia fue ascendida a vicepresidenta, convirtiéndose en la socia de confianza de Iria. Una tarde, Iria tenía una importante reunión de negocios. Ahora estaba sana, radiante y llena de risas. El estrés que una vez la postró en una cama de hospital había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por una genuina felicidad y satisfacción. Sonrió cuando el señor Ferrer le trajo los documentos finales. La sentencia de divorcio era firme y tenía efecto legal. «Felicidades, señora Montes», dijo el señor Ferrer, entregándole los papeles. «Ahora es completamente libre. Ya no hay ninguna relación con el señor Vega, y todos los activos han sido completamente recuperados». «Gracias, señor Ferrer. Ha hecho más que su deber como abogado», respondió Iria aceptando los documentos. Los miró por un momento y luego los dejó a un lado sin emoción. «Ahora nuestro enfoque está en el nuevo proyecto en Europa. El pasado ha terminado». Mientras tanto, el destino de Román y la señora Vega era muy diferente. Después de un año luchando sin un trabajo fijo, tuvieron que mudarse de ese estrecho piso de alquiler a una habitación miserable en una pensión en las afueras de la ciudad. Román trabajaba como jornalero, ganando apenas lo suficiente para comer. Ya no podía esconderse. Su reputación estaba completamente arruinada. Y cada vez que intentaba conseguir un trabajo decente, la historia de la entrevista de Iria y su humillante grabación de audio lo seguían como una sombra. La señora Vega, ahora vieja y enfermiza por la desnutrición y el estrés, pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de la pensión.
Ya no era arrogante. Cada día se arrepentía de las duras palabras que le había dicho a Iria. Lloraba a menudo no solo por la dura vida, sino porque se daba cuenta de que ella misma había arruinado el futuro de su hijo. Una noche, Román estaba sentado, aturdido, frente a la pensión. Vio a Iria aparecer en la televisión comunitaria de un restaurante al otro lado de la calle. Iria estaba dando un discurso inspirador en un foro internacional. El poder de una mujer no se mide por el apoyo de su marido, sino por la firmeza con la que se levanta después de caer. No dejen que otros definan su valor. La verdadera corona de una mujer es su honor, su inteligencia y su libertad financiera, dijo Iria en su discurso. Román miró la pantalla con lágrimas en los ojos. Ya no odiaba a Iria. Sentía más bien admiración y arrepentimiento. Román se dio cuenta de que se había divorciado de la felicidad, la nobleza y su propio honor. Había cambiado a la mujer que le dio todo por un momento de arrogancia. Ese arrepentimiento era ahora el único activo que le quedaba. En la habitación de la pensión, la señora Vega llamó a Román con voz débil. Román, quiero pedirte perdón. Me equivoqué. Hice de ti un hombre arrogante. Le hicimos daño a Iria. Este es nuestro karma ahora, hijo. Román entró y abrazó a su madre. Tenemos que aceptarlo, madre. Iria tenía razón. Tenemos que empezar de nuevo desde cero. Esta vez, sin arrogancia y sin intentar arrebatar los derechos de los demás. En el otro lado de la ciudad, Iria celebraba un nuevo logro. Ya no buscaba el amor ni la venganza. Encontró el verdadero amor en sí misma y en su trabajo. A menudo cenaba con Laia y el señor Ferrer, celebrando su libertad y su éxito. Iria demostró que su nuevo final no era ser la esposa de alguien, sino gobernar su propio destino como la fuerte y respetada Iria Montes. Ganó la batalla contra la humillación, y la corona de honor ahora descansaba perfectamente sobre su cabeza. Y así, amigos míos, termina la historia de Iria. Recuerden, nunca subestimen a una mujer que parece débil, porque cuando se levanta nunca pedirá ayuda. Iria nos enseñó que el honor y la autoestima son mucho más valiosos que miles de millones. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.